Buenas tardes, estimados. Les saluda el abogado Héctor Alvarenga en La Cruda Verdad. En este pequeño episodio voy a hacer un resumen de unos breves minutos sobre lo que es la empresa privada. Voy a hablar sobre la empresa privada en Honduras. Y cuál es la relación sobre la empresa privada y el Estado. Y por qué la empresa privada, por qué el empresario hondureño no sobresale como el empresario de otros países. ¿Por qué el empresario hondureño le cuesta tanto competir internacionalmente? Entrar a los mercados internacionales. Bueno, pues empezamos, abordemos. Miren, primero vamos a determinar una relación existente a través de la historia. A través de la historia de todos los países desarrollados, de todos los países del mundo, y si nos vamos al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo XVII, y pues comenzamos a ver las empresas más grandes y poderosas del mundo, vamos a llegar a la conclusión y podemos ver que las empresas más grandes y poderosas están en los países más desarrollados. Entonces se ve como lógico, ¿verdad? Pero no es así de lógico como ustedes lo ven. ¿Por qué? Porque claro, si yo soy empresario de los más grandes del mundo, soy el dueño, por ejemplo, de la Sony, yo no me voy a ir a plantear mi fábrica a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Honduras. Me voy a ir a plantarla a Alemania, a Qatar, a Dubái, a los Estados Unidos. Pero realmente tiene lógica eso. Pero realmente no ha sucedido así a través de la historia. A través de la historia podemos determinar y podemos ver que lo que ha sucedido es esto. Los países más éticos, menos corruptos y que han tenido funcionarios de alto nivel, o sea, funcionarios que no roban, funcionarios que no transgiversan la ley, funcionarios que trabajan para el bien común. Hemos visto que estos países han llevado a un desarrollo en determinada etapa de la historia a estos países, ese tipo de funcionarios, ese tipo de gobernantes, ha desarrollado y ha llevado a desarrollarse esos países. Una vez que los países están desarrollados, comienzan las negociaciones comerciales de estos países con otros países y comienzan las políticas mercantiles, políticas de libre comercio, políticas de lo que es producción fabril, políticas de lo que es convenios internacionales con otras empresas, y comienza la empresa nacional de estos países a hacer arreglos, acuerdos, tratados con otras empresas, comienzan a producir diferentes cosas, comienzan a invertir en diferentes áreas, y el empresario que transgiverse la ley, como es un país que los funcionarios, que los gobernantes cumplen la ley a cabalidad, y que si yo soy funcionario y me paso una luz roja y me hace una esquela, la tengo que aceptar y tengo que pagarla como cualquier ciudadano, no utilizar mi influencia sobre el poder político que tengo en ese país. Y desde esas cosas tan pequeñas, ¿qué sucede entonces? Significa que hay un despegue de la economía de los de este tipo de país, donde están este tipo de funcionarios. Y ese despegue de la economía afecta grandemente a la estructura empresarial, a la empresa privada. Y ese despegue de la empresa privada se transforma en mayor inversión. En que si yo tenía un banco, ahora abro sucursales en otras ciudades. ¿Por qué? Porque me está siendo exitoso. ¿Y por qué? Porque estoy trabajando de manera conjunta. El gobierno hace su parte y yo como empresario hago mi parte, y así sucesivamente. Así funcionan estos países. ¿Y qué sucede? Las empresas de estos países se han ido vertiginosamente, han crecido, han llegado a ser las más poderosas de su país, luego salen y pueden competir con estándares internacionales. ¿Por qué? Porque cumplen las normativas internacionales, porque cumplen sistemas de calidad, porque hacen las cosas como debe de hacerse. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pueden salir al mercado y luego, y si siguen ese mismo camino,
van creciendo en el mercado internacional, llegan a ser los mejores del continente y luego los mejores de todos los mercados al que se dedican. Pero eso sucede, si vemos la historia, ¿por qué? Porque va de la mano el crecimiento y el desarrollo de un país, va de la mano con el crecimiento y desarrollo de un grupo empresarial, es decir, de los empresarios. ¿Y eso en qué se traduce a la población? En mayores empleos y mejores empleos, en mayores salarios. Por ejemplo, si aquí en Honduras tuviéramos funcionarios y gobernantes éticos, honestos, competentes y cada uno en el área que le compete, ¿qué significaría? ¿Qué tuviéramos? Tuviéramos empresarios de la misma calidad. Esto nos lo dice la historia, es que los otros países que lo han aplicado están en ese camino. Y donde han habido funcionarios éticos y gobernantes éticos que cumplen a cabalidad la ley, que no roban y que están en el área que les compete y que son altamente profesionales en esa área, el empresario también es exactamente igual, es una relación que hay. En cambio, cuando un gobernante es, por decirlo así, ineficiente, incapaz, roba dinero que no le corresponde, toca el dinero del pueblo, está involucrado en corrupción, está involucrado en narcotráfico, ¿qué sucede? El empresario también. ¿Por qué? Porque el empresario comienza a hacer negociaciones turbias con el funcionario que le gusta hacer negociaciones turbias. O sea, que hay una relación, lo que estoy tratando de explicar es que hay una relación clara a través de al analizar los demás países y al ver el ejemplo de todos los demás países, hay una relación clara sobre lo que es gobernantes y funcionarios altamente éticos, profesionales y competentes, con empresarios de ese mismo país altamente competentes, profesionales y éticos. Eso significa que si el país tiene gobernantes éticos, profesionales y competentes en el área que les compete, la empresa privada de ese país va a ser exactamente igual. Pero ¿qué sucede si es todo lo contrario? Si lo que tenemos es funcionarios delincuentes, funcionarios con negociaciones turbias, con negociaciones por debajo de la mesa, funcionarios que han estado involucrados en actos de corrupción, ¿cómo van a ser nuestros empresarios? Según lo que muestra la historia, van a ser exactamente de la misma forma. Funcionarios empresarios que les llega y les gusta hacer negociaciones por debajo de la mesa, que les gusta hacer las cosas en contra de la ley, no en base a la ley, siempre buscando cómo transgiversar la ley, cómo saltarse los pasos que establece la normativa. Entonces este tipo de empresarios es el que tienen países donde tienen este tipo de funcionarios.